Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla organizada por el equipo de Ciencia Conecta, integrado por el doctor Jaime Cabrera de la Universidad del Biobío, Roberto Elizondo de la Universidad de Concepción y quien les habla, Karina Ollarse de la Universidad San Sebastián. El día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Díaz, quien es bioquímico de la Universidad de Santiago de Chile y realizó posteriormente su doctorado en bioquímica en la Universidad de Chile. Hoy es profesor asistente de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián. Y Víctor cuenta con 10 años de experiencia en proyectos relacionados con nanotecnología, específicamente dedicado a la biosíntesis de nanopartículas fluorescentes, quantum dots, con sistemas sensores. Actualmente es director del proyecto Fondesit Postdoctorado para el desarrollo de aptasensores nanofotónicos en un contexto de detección de contaminantes orgánicos en matrices acuosas. Y hoy día nos va a hablar un poco al respecto. Víctor no solo cuenta con diversas publicaciones en esta área, también ha escrito capítulos de libro en esta materia y de manera muy importante también tiene una patente de invención nanotecnológica. En esta oportunidad, Víctor nos va a hablar acerca de la investigación y el desarrollo de aptasensores nanofotónicos para la cuantificación ultrasensible de contaminantes orgánicos persistentes en matrices acuosas medioambientales. Queremos recordarle a nuestra audiencia que los micrófonos están deshabilitados durante la presentación de Víctor, pero vamos a estar atentos a sus comentarios y preguntas a través del chat, ¿ya? Una vez que termine la presentación, nosotros vamos a leer estos comentarios y estas consultas y Víctor va a poder responderles directamente estas preguntas. En esa instancia también habilitaremos los micrófonos en caso de que ustedes quieran conversar con Víctor o hacer alguna pregunta más compleja de realizar a través del chat. Víctor, cuando estés listo, tú me dices y puedes comenzar. Ya, muchas gracias Karina por la presentación. Vamos a partir esto. Ok, entonces, primero antes de comenzar, ¿se ve bien, cierto, el traspaso de láminas? Sí, Yo se ve aquí, perfecto. ya, porque dejo de ver la pantalla de ustedes. Bien, primero, antes de comenzar, quisiera agradecer a la organización por invitarme a esta charla. En realidad, súper importante en este sentido ir compartiendo lo que estamos haciendo en la región y que nos dé visibilidad. Por eso agradezco mucho a la que está organizando esta charla. En especial a Karina, ¿cierto?, que es quien me presentó. Y bueno, para comenzar con lo que iba a comentar, ¿cierto?, es el tema de mi investigación principal, que es el desarrollo de estos sensores nanofotónicos para la cuantificación ultrasensible de contaminantes orgánicos persistentes en matrices acuosas medioambientales. Quisiera primero contar un poquito la historia de nuestro laboratorio. Por eso lo que yo voy a hablar hoy día en una primera parte sería la historia de cómo creció nuestro grupo, cómo llegamos al hecho de la contaminación en agua y cómo trabajamos, ¿cierto?, mezclando la nanotecnología junto con esta tecnología de aptámeros e imagenología para llegar a la capacidad de cuantificar de manera ultrasensible contaminantes presentes en el agua. Como les comentaba un poquito de historia, ya por el 2015, esto comenzó, perdón, ya por el 2015 comenzó, ¿cierto?, con varias reuniones con el sector ganadero, justamente una etapa de levantamiento de información sobre las problemáticas que tenían ellos para su trabajo, y donde una de las primeras necesidades que salió fue el impacto de contaminantes y en la inocuidad alimentaria. Por esto se buscaba desarrollar distintos procesos de detección que no nos llevaran, por ejemplo, no sé si se ve la flecha, pero a trabajar con equipos más sofisticados de laboratorio y tratar de obtener esta metodología de detección en terreno. Esto generó, ¿cierto?, un equipo de trabajo que ya para el 2017 dio vida al grupo de nanotecnología que está en la Universidad San Sebastián, con el grupo de optoelectrónica de la Universidad Concepción, lo cual nos permitió trabajar, ¿cierto?, en esta, a comenzar a trabajar en esta área de desarrollo de sensores a partir de nanotecnología.
y también la metodología necesaria y la maquinaria necesaria para poder detectar la señal que nosotros vamos a estar siguiendo. Y esto fue lo que inició el grupo de nanobiotecnología optoelectrónica de la Universidad de San Sebastián, que los miembros, aquí está el doctor Patricio Yanzú, que es el líder del grupo, básicamente nuestro miembro fundador. Yo que coordino el grupo, en general nuestro trabajo siempre va a ser en temas de trabajar unidos para distintos tipos de situaciones. El doctor Pablo Coelho, quien es el experto en el área de optoelectrónica, el doctor Víctor Aguilar, que es experto en modelamiento y trabaja en materiales, la doctora Joana Año, acá, ¿cierto? Que ella es experta en biopolímeros y materiales, y el doctor Gonzalo Recio, que es experto en nanotecnología y nanocatálisis. Además de nuestros integrantes, que tenemos postdoctorados como Manju, como Guillermo, y nuestro equipo de profesionales como Braulio Contreras, Rodrigo Cáceres, María Ligina Estroza, Felipe Silva, Torres, William Urbinas y Osman Vázquez, entre otros. Este en general es el grupo de nanobiotecnología y optoelectrónica, en donde nosotros nos dedicamos al desarrollo de diversos tipos de nanobiosensores. Yo en este momento les voy a hablar de uno en específico, pero sí es importante saber que como tal, como grupo, estamos enfocados en varios áreas distintos. Bueno, ¿y por qué estamos en esto? Este grupo nos ayudó, ¿cierto?, a crecer y a quienes les interese, ¿cierto?, ser parte de esto. Nosotros estamos en derecha relación con el Magíster de Innovación en Biociencia y Bioingeniería, es donde vamos impartiendo, ¿cierto?, los nuevos conocimientos que estamos generando en diversas áreas, no solamente en nanotecnología, pero donde nosotros somos una de las de desarrollo. Bien, entonces, como les explicaba en un principio, nuestro grupo comenzó por contaminantes de alimentos y fuimos avanzando a distintos tipos de contaminantes. Y esto con aras de lo que hoy en día la Organización Mundial de la Salud llama una salud. Esto tiene que ver con cómo todo interacciona, ¿cierto?, para que nosotros estemos hablando del tema de salud. La salud animal, la salud medioambiental y la salud humana, todo está interconectado. Por lo tanto, cada vez que nosotros, por ejemplo, hablamos de contaminación medioambiental, directamente estamos hablando también con daño al ecosistema y estamos hablando con daño a la salud humana. Entonces, eso es súper importante tener en cuenta que el llamado de hoy en día no es solamente que veamos cada uno de estos puntos o estos aspectos por separado, sino que es todo un conjunto. Para dar un ejemplo, ¿cierto? Mucho se ha hablado de los nano y microplásticos y el efecto de la contaminación y su efecto tóxico en el ambiente marino. Pero uno de los puntos importantes también es el tema de los microplásticos. Muchos de los contaminantes que se utilizan, que se encuentran hoy en día en agua, son poco solubles en agua y por lo tanto son atrapados por los plásticos por sus características de solubilidad. Estos plásticos, al ser digeridos, permiten que estos contaminantes ingresen y se acumulen en la cadena alimenticia. En este caso estoy mostrando un pececito donde los triángulos representan el contaminante, se adhieren a un plástico, se come el plástico, absorbe esos contaminantes y después claramente entra en la cadena alimenticia. Esta es una imagen, por ejemplo, que se obtiene de Greenpeace, donde muestran los distintos plásticos que se encontraban en el estómago del animal. Ahora, esto es importante, estos plásticos grandes, claro, es lo que nosotros vemos, pero el tema de los micro y nanoplásticos son mucho más pequeños. Básicamente estamos hablando de un grano de arena y mucho menos. Entonces, por eso es súper importante hablar de los contaminantes en general, ¿ya?, enfocados a cómo estos se van a ir acumulando. Ahora, estos contaminantes que hablamos, ¿cierto?, tienen una repercusión súper importante en el agua y como ya llevamos muchos años escuchando, ¿cierto?, el agua es uno de los recursos fundamentales para la vida. Hoy en día, aparte del tema de sequía global, se establece que prácticamente todo el agua del mundo está contaminada. Nosotros si empezamos a ver, ¿cierto?, que vamos quedándonos sin agua y más encima de que la vamos contaminando, esto se hace cada vez más peligroso, ¿ya? Ustedes
Carlos, en esta última información que dice que un tercio de los niños del mundo están envenenados con plomo. Este plomo en general está asociado al consumo de agua directamente. Entonces, como explicaba, ¿cierto? Esta agua dulce es uno de los recursos escasos y por lo tanto más valioso de nuestro planeta, y es fácil que se contamine. Y una vez contaminado, esto es muy difícil poder restaurarla a su pureza original. Solo para dar un contexto, hoy en día cuando se analizan contaminantes presentes en agua, estos contaminantes están tanto en agua líquida, me refiero lo que encontramos en el mar, en el lago, en el río, etcétera, estos tipos de agua, incluso en consumo humano como agua potable, también es posible encontrarlo en las nubes. Ya se ha hecho muestreo a partir de nubes que tienen estos contaminantes, e incluso zonas tan lejanas de la actividad humana como la Ártica. Entonces, eso es un punto súper importante para resaltar. ¿Y por qué es importante trabajar en este proceso, en este tema? ¿Ya? Dentro de los principales contaminantes que tiene el agua, hablamos de metalizados en general, y también los contaminantes orgánicos persistentes. Esto en general se habla que son contaminantes omnipresentes en el agua, como explicaba en un principio, están básicamente en todas las aguas. El problema de ellos es que, como su nombre lo dice, son persistentes, o sea, no se degradan en general, y por lo tanto pueden pasar muchos años, este contaminante va a seguir en su estructura química y por lo tanto no va a estar siendo eliminado del sistema acuoso. Entonces, como explicaba, estos contaminantes orgánicos van a ser producidos por la actividad humana en general, que son distintos tipos de contaminantes, llámense recubrimiento de llamas, llámense pesticidas, llámense conservantes, etcétera. Hay distintos tipos de contaminantes orgánicos, distintos tipos de compuestos que entran en esta definición de contaminantes orgánicos persistentes. Estos van a ingresar, ¿cierto?, en la cadena trófica, porque ingresan directamente a través del agua. Y estos a su vez están relacionados a varias enfermedades, donde las principales de estas enfermedades son el cáncer y algunas deficiencias cardiovasculares, problemas endocrinos como por ejemplo la diabetes, menopausias tempranas, problemas a la tiroides y problemas neurológicos. Esto aquí es donde yo les explicaba lo del principio de una salud, donde vemos que todo está conectado. Tomando en cuenta esto, desde ya el 2010 más o menos, las Naciones Unidas formuló el Convenio de Estocolmo sobre cómo se realiza el tratamiento y pesquisa de estos contaminantes orgánicos persistentes para combatir su presencia en nuestro medio ambiente. Y una de las acciones principales que este convenio de Estocolmo identifica es que para avanzar en la eliminación de estos contaminantes orgánicos persistentes es importante su identificación y cuantificación oportuna para poder, ¿cierto?, tener una información rápida de dónde están presentes y poder tener acciones que lleven a la reducción de la carga de estos contaminantes al medio ambiente y también, ¿cierto?, posterior a eso, los procesamientos para eliminarlos. Entonces, estos contaminantes, ¿cómo se van a detectar en general? Un punto importante de estos contaminantes orgánicos persistentes es que están en muy bajas cantidades en las matrices. Cuando hablo de muy bajas cantidades, hablo de partes por millón, o sea, 1 por cada millón, o partes por billón. Por lo tanto, su detección es compleja, necesita técnicas de alta sensibilidad. Por ejemplo, como muestro acá una tabla comparativa de las técnicas clásicas, donde vemos que los principales ventajas, ¿cierto?, son la sensibilidad, su especificidad. Algunas de ellas son cromatografías gaseosas o cromatografías de alto performance, o el famoso HPLC. Y importante siempre va a ser la necesidad de estándares de alta pureza para poder identificar a estos contaminantes. Lo complicado del uso de estas técnicas clásicas es que en general son equipos de alto costo, estamos hablando de varios millones, necesita un personal especializado, muchas veces es un personal que se dedica solamente a trabajar con esa máquina, extensos tiempos de preanálisis de la muestra donde se realizan procesos de extracción orgánica, generando más contaminantes también, y muchas horas hombre, el consumo de estos solventes orgánicos para la extracción, uso de material en general no reutilizable,
y equipos que no se pueden usar en terreno, ¿no? Yo no puedo estar, por ejemplo, si alguien lo conoce, no puedo estar en la Antártica con un HPLC en la mochila, ¿ya? Por otro lado, uno de los técnicas que se ha utilizado más que nada como screening son el desarrollo de biosensores. Estos son, estos permiten un análisis rápido, usado en terreno, ¿cierto? También tienen alta sensibilidad, alta especificidad y necesitan poco uso de solvente y en general poco tratamiento de la muestra. Ahora, el punto es que en general la aplicación de estos tiende a ser limitada, ya que el bioresor tiene ciertas características que en el tiempo se van perdiendo, ¿ya? Además de la necesidad de una estandarización de este muestreo para el análisis, para tener una respuesta estadísticamente significativa ante la presencia y no estar dentro de un rango de error donde yo lo que estoy dando en realidad solamente correspondía a un error de la técnica. Dentro de los contaminantes orgánicos persistentes, nosotros tomamos uno en especial que es el clorpirifos. Esta molécula se utiliza como plaguicida y se utiliza mucho en agricultura, ¿ya? Aquí muestro, ¿cierto?, una tabla con sus características, pero me voy a detener en algunas súper específicas. Por ejemplo, su estabilidad. En general es estable en el aire, pero una de las características que tiene él como interesante es que dentro, si bien está dentro de la definición de los contaminantes orgánicos persistentes que nos da el Convenio de Estocolmo, es una molécula que se degrada en el medio ambiente. Y esa degradación en general lleva a procesos de toxicidad en el medio ambiente, como muestro acá abajo, ¿cierto? Efectos agudos sobre organismos en agua y peces. Y también su acumulación en estos seres vivos. Entonces, como les explicaba, ¿cierto? El clorpirifos se degrada, ¿cierto? Los clorpirifos se degradan distintos tipos de compuestos a partir de, por ejemplo, si hay aire presente, si hay luz ultravioleta, si hay temperatura, etcétera. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos ensayos que nos demuestran que el clorpirifo en agua a los 14 días, 21 días ya no tenemos señal en el HPLC. Ya no es detectable, por lo tanto se podría decir que se degradó completamente como tal. Insisto en ese tema, un punto importante de eso es la degradación y el rango también que yo puedo detectar. Entonces, como les explicaba antes, un punto importante de este grifo es que, como tal, es un contaminante orgánico persistente a pesar de degradarse mucho. ¿Por qué está dentro de esta lista de contaminantes orgánicos persistentes? Tiene que ver con su uso habitual. El clorpirifos es un herbicida, perdón, un plaguicida que se utiliza habitualmente en agricultura y por lo tanto la descarga es continua. Por eso tiende a hablarse de él como un contaminante orgánico persistente, a pesar que, no sé, no dura más allá de meses en el medio ambiente. Y otro punto importante es que su degradación genera compuestos tóxicos que son más tóxicos en general que el mismo clorpirifo, como por ejemplo el clorpirifoxón, que es donde sufren oxidación. Como les expliqué anteriormente, uno de los desafíos que tiene esta área es lograr detecciones de muy bajas concentraciones. Por ejemplo, viendo acá, ¿cierto? Aquí están los límites que se necesitan encontrar en cada una de las matrices. Y estamos hablando, cuando yo digo acá microgramos por litro, estamos hablando de parte por billón, o sea, 1 cada 1000 millones. Entonces, quiero que les quede súper claro que ese es el desafío principal, tener esta capacidad de detectar estas pequeñas cantidades, que en realidad normalmente las podemos detectar con equipos de laboratorio normalmente. Entonces, esta detección de clorpirifos implica una extracción orgánica. Por ejemplo, estamos hablando de litros de agua que se utilizan como muestra, se procesan, donde ustedes obtienen una milésima parte del volumen ya como extracto. Eso es lo que se utiliza para entregar la señal cuando trabajamos en este caso con cromatografía de gas líquido o con HPLC. Y
Ya el proceso de extracción orgánica necesita un equipo sofisticado de laboratorio más el equipo de detección. Y por eso es que la respuesta a estas necesidades se ha dado por el tema de los biosensores. Ahora, cuando hablamos de biosensores, estamos hablando de sensores que están basados en alguna característica de detección biológica. Por ejemplo, cuando hablamos de un sensor y lo comparamos con nuestra biología, tenemos el medio ambiente que nos entrega una señal, por lo tanto yo tengo un receptor de esa señal que la traduce a una señal conocida. Por ejemplo, mi olfato traduce la señal química de una molécula que podríamos llamar color a un impulso eléctrico que va a ir, ¿cierto?, a través del nervio a mi cerebro, y esta va a ser procesada como información. Por lo tanto, el mismo concepto que estamos trabajando cuando hablamos de que tenemos un receptor que traduce una señal, esta va a seguirse hacia al computador que lo va a procesar. Entonces, este biosensor lo que tiene es que es un instrumento analítico donde utiliza estas señales, estos receptores biológicos para permitir obtener una señal eléctrica y permitir cuantificar. Uno de los ejemplos más comunes, yo creo que muchos lo conocemos, es el medidor de glucosa sanguíneo, donde tenemos una tira reactiva, donde se encuentra una enzima que interacciona directamente con el azúcar presente en la sangre, y eso lo transforma en una señal eléctrica, que es lo que se mide al final en el ECO, que cierto sale acá y traduce esa señal a un número que nos dice cuánta glucosa tenemos en la sangre. Entonces, como le expliqué anteriormente, estos biosensores, una de las características que tienen es que son súper sensibles. En general, bueno, necesitamos ser ahora ultra sensibles. Lo otro es que son bien específicos, porque las moléculas biológicas, la característica que tienen es que su reconocimiento tiene que ser muy específico, en cuanto a que muchas de ellas son por varias interacciones débiles, y por lo tanto la estructura de la molécula permite ser, o sea, la estructura molecular, ¿cierto?, es mucho más fácil de ser reconocida. Ahora, cuando hablamos de nanobiosensores, estamos hablando de nuevo de biosensores, pero ahora estamos incorporando la nanotecnología. ¿Por qué? Bien, como le explicaba anteriormente, tenemos un receptor, ¿cierto?, el que realiza reconocimiento de analito, que es lo que yo busco reconocer. Viene un transductor que transforma esa señal y la manda a un detector. Cuando hablamos, ¿cierto?, el nanobiosensor, tenemos que el reconocimiento nuevamente se da por una molécula o una estructura biológica, que puede ser una célula, puede ser una enzima, puede ser un tejido, pueden ser anticuerpos, como los famosos test de ELISA. Hoy en día se han hecho súper conocidos como los test rápidos del coronavirus, ¿cierto?, que son también test de anticuerpos, diversas proteínas, receptores, etcétera. Y ácidos nucleicos, es lo que se utiliza justamente para dar un poco del parangón para los que no conocen. El PCR es por una detección de ácido nucleico contra otra hebra de ácido nucleico, y se amplifica y es lo que tiene una señal. Y en el tema de nanotecnología tenemos que estamos hablando con respecto al transductor de la señal. Esa señal en general puede ser de varios tipos, puede ser acústica, óptica, eléctrica, magnética, colorimétrica, calorimétrica, mecánica, etc. El punto es que cuando se trabaja con nanotecnología para la traducción de señal, esta baja más la sensibilidad todavía de este sensor, ya que con una menor cantidad de analito yo puedo tener una señal mayor. Entonces, como le explicaba, por el lado bio tenemos que esto aumenta la selectividad. Por el lado nano hablamos que este aumenta la sensibilidad. Estamos hablando de rangos muy bajos, de menos de micromolar, femtomolar, y en este caso partes por billón. Respecto al tipo de nanobiosensor que trabajamos nosotros, voy a mostrar, ¿cierto?, las señales que se pueden seguir.
Esta señal va desde colorimétrica, que implica un cambio de color, y ese cambio de color nosotros lo asociamos a una concentración, que es lo que muestro acá, colorimétrica o también cierto fotónico, que es donde la nanopartícula produce luz, y ese aumento o disminución de la intensidad de luz es lo que yo relaciono a una concentración. También eléctricos como voltamétricos, potenciométricos, donde este mismo cambio en las características eléctricas, ¿cierto?, es lo que se sigue para ver la concentración. También con cantilever, estos tienden a ser los más sensibles en general, donde si se ve acá tenemos que hay algunas moléculas unidas a una especie de plataforma muy delgada y muy pequeña, donde al unirse el receptor a su ligando, aumenta el peso y por lo tanto genera una deformación, que es lo que se ve acá, y esa deformación genera señal. Cada uno de estos tiene sus pros y sus contras, en especial si estamos hablando de costo-beneficio, ¿ya? Donde, por dar un ejemplo, cuando hablamos del cantilever como tal, es muy sensible, pero es muy carísimo, ¿ya? Entonces, ahí es donde entra a jugar este tema de, bueno, tenemos que buscar algo que sea de bajo costo, de alta sensibilidad, de alto rendimiento, y también que sea posible seguir distintos tipos de moléculas y por lo tanto nos permita, por ejemplo, tener múltiples marcas. En ese caso, nosotros trabajamos en el laboratorio con los primeros dos, que son colorimétrico y fluorimétrico. En el colorimétrico, nosotros trabajamos con nanopartículas de oro, la cual es una de sus características que nos permite seguir o utilizarlas como transductor de señal, es que las nanopartículas de oro, en solución, al aumentar la fuerza iónica, o sea, agregar sal en pocas palabras, cambia de color, desde un color rojo, que vemos acá, hacia un color azul. Por lo tanto, lo que usamos son estas variaciones entre ese color rojo y ese color azul para generar una señal que va de acorde a la concentración. Además, esto va relacionado con un tema que se denomina plasmón de resonancia, donde la luz interacciona con la nanopartícula. Ustedes se fijan en la figura, muestro acá la A y la B, es decir, el color rojo y el color azul, que siguen acá, y esto es porque las nanopartículas están separadas y al unirse interaccionan de forma distinta con la luz. Por lo tanto, este grado de agregación en la población es lo que vamos siguiendo en el colorimétrico. Finalmente, otra forma que podemos utilizar es que estas nanopartículas tienen un efecto fototermal. ¿Qué significa esto? Que yo las excito con una longitud de onda, normalmente de un campo electromagnético, y estas empiezan a vibrar y generan puntos de calor. Esto nos da una serie de aplicaciones tanto en electrónica, sensores, de drug delivery, enfermedades, etcétera, porque nos podemos unir distintos tipos de moléculas sobre la superficie de estas nanopartículas que permitan una interacción específica y que va a mediar esa interacción el tipo de agregación que estamos siguiendo. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el desarrollo de detección de antibióticos en leche, donde este cambio de colores era el que seguíamos, ¿cierto?, como detección, y donde teníamos detección en el rango de las partes por billón, por eso hablamos de sensores ultrasensibles. O en terapias fototermales, donde esta es la imagen, acumulan las nanopartículas, se excitan, y cierto, tenemos una señal, en este caso estamos siguiendo la presencia de un tumor en este ratoncito. Por otro lado, otros tipos de nanopartículas que trabajamos son las denominadas puntos cuánticos o quantum dots. Estos son nanopartículas semiconductoras fluorescentes, que tienen la característica de tener fluorescencia a distintas longitudes de onda, estamos hablando de distintos colores, al absorber luz ultravioleta. Esto nos permite trabajar con en comparación a los fluoróforos en general, que estas nanopartículas tienen un tiempo de vida de fluorescencia mucho mayor, son muy estables, podemos funcionalizarlas fácilmente con algún tipo de molécula o biomolécula cuando hablamos de bioconjugación. Para que tengan una idea de lo estables que son, estos quantum dots se utilizan normalmente, o hoy en día mejor dicho,
en el desarrollo de tecnología de los famosos Quantum LED, las pantallas de televisores cuando hablan de QD, paneles solares, etcétera. Entonces estamos hablando de años de duración de su fluorescencia. En comparación a un fluoróforo orgánico que yo lo puedo tener, si no lo cuido bien, no me va a durar más de meses. Y como explicaba, ¿cierto? Podría ser unido a distintos tipos de moléculas. Entonces sus aplicaciones en el área de detección las tenemos en inmunofluorescencia, donde yo, por ejemplo, utilizo un anticuerpo y como muestro acá unos quantum dots verdes, otros rojos, y aquí me permite tener la doble señal para identificar la presencia de que, por ejemplo, una proteína tiene dos epitopos distintos, etcétera. Acá muestro células cancerosas presentes en un tumor, donde el verde me muestra que son células viables, el rojo me muestra que son células tumorales, y yo las veo cuando junto los dos canales en amarillo, me indica, ¿sabes qué? Este es el tejido normal y este es el tejido canceroso. Es lo mismo que vemos acá, ya en aquí tenemos células cancerosas marcadas con estas nanopartículas, y vemos, ¿cierto?, la presencia de estas células en los tumores, donde forman, en los pulmones donde estarían formando los tumores. Y, por último, nanosensores ultrasensibles, donde trabajamos con un tipo de nanosensor que se denominan turn-on, encendido, donde normalmente nosotros mantenemos en la cercanía de la nanopartícula una molécula que va a absorber su fluorescencia, y que cuando esté en presencia del analito que estamos buscando, esta molécula va a ser trazada y va a permitir que aumente la fluorescencia, como se muestra en este gráfico, de manera directamente proporcional a la concentración que se está siguiendo. En nuestro caso, trabajamos con un tipo de nanopartículas que son desarrolladas por el laboratorio del Dr. Pérez Donoso, y que una de sus principales características, además de lo que les explicaba de la fluorescencia y la estabilidad, tiene que ver con que son biocompatibles. Esto es importante porque si estamos trabajando en detectar algo que es contaminante, la idea es no seguir contaminando. Entonces, un punto importante, como les explicaba, es este tema de trabajar con nanopartículas que sean lo más biocompatible posible. Ahora, como les explicaba en el título, lo que hablamos hoy día es de un aptasensor nanofotónico. Ya entienden que es nanofotónico, que es una nanopartícula que emite luz, fluorescencia, pero vamos a hablar del aptasensor ahora. Cuando hablamos de aptasensor, hablamos de un bioreceptor de ADN o ARN, de un nucleótido, ¿cierto? Una cadena nucleótida, pero que este no se une a otra secuencia nucleotídica, es lo habitual que se utiliza por ejemplo, como daba de ejemplo el PCR, donde una secuencia de ADN se une a otra secuencia de ADN y se utiliza para amplificar. En este caso, la molécula de ADN se une a otro tipo de molécula no nucleotídica, ¿ya? Por su estructura, porque esta forma una estructura tridimensional, ¿cierto? Y se enrolla, forma loop, etcétera, que permiten la interacción con distintas moléculas, ya sea envolviéndolas, como vemos en el caso A, o esa estructura interacciona, o haciéndose de sándwich, por ejemplo, e incluso la podemos utilizar como parte de un complemento de la ELISA. O sea, aquí algunos ejemplos de aptámeros que están patentados, por ejemplo, un aptámero que reconoce potasio. O sea, reconocer un ion es muy difícil, y eso es una de las cosas que se han podido lograr con este tipo de tecnología basada en estos ácidos nucleicos. También tenemos aptámeros que se unen a células, mismo concepto de detección, pero también es cierto, ha evolucionado a temas de tratamiento, que no lo vamos a abordar hoy día, pero para que sepan que no solamente tienen una propiedad de solamente detección. Y cuando empezamos a hablar de ella en comparación, por ejemplo, con el anticuerpo, que es una molécula biológica de excelencia para detectar, veremos cuáles son los pros y los contras. En general, si hablamos de la afinidad, estamos hablando del mismo rango, son súper afines con su molécula, tienen una especificidad muy elevada, pero la diferencia es cómo se producen. Los aptámeros en general se producen in vitro, eso significa
yo tengo básicamente un sistema con capacidades biológicas, pero que no es una célula viva, un organismo vivo, y por lo tanto es un sistema que tiende a ser mucho más homogéneo, un sistema in vivo. Es como se realiza el anticuerpo. Normalmente yo para realizar un anticuerpo lo obtengo a partir de un animal que genera esos anticuerpos. Otro punto importante, el tipo de analito que puede reconocer, ya que el rango es súper amplio, como mostraba ahí, desde iones a células, pasando por moléculas pequeñas, proteínas, etcétera, incluso moléculas tóxicas, ya que en su contraparte, el cuerpo, si trabaja con moléculas tóxicas, no podría lograr la presencia de anticuerpos porque estaría generando un daño en el animal. E incluso si el compuesto no es inmunogénico, también es muy complicado obtener anticuerpos, ya que como algunos sabrán o hemos aprendido en general por la contingencia, los anticuerpos se producen como respuesta inmune. Otro punto importante aquí es lo que le haya tocado trabajar con anticuerpos, que la variación del lote es importante. Normalmente la variación del lote, me refiero a que salga con alguna deficiencia, es muy baja con respecto a los aptámeros por su forma de síntesis, con respecto al anticuerpo que tiende a ser elevada. Yo creo que muchos de los que hemos trabajado en biología hemos pasado por la etapa de ver si el anticuerpo sigue funcionando o no, y saber si el batch era el problema. También su modificación química es sencilla, a diferencia del anticuerpo, ¿cierto? Y punto importante, que su proceso de denaturación es reversible. A diferencia de una molécula proteica, o incluso una más compleja, o incluso hablando de una célula, una vez que se denatura ya no vuelve a funcionar. Entonces el aptámero tiene esa característica que es mucho más resistente a las condiciones. Y tomando en cuenta estas características, este aptámero nos permite trabajar con reconocimiento de unión a células, a moléculas, pequeñas, e incluso estamos hablando de iones, trabajar con concentraciones nanomolares, cuando hablamos de ultrasensibilidad, y una estabilidad a la denaturación que le permite, ¿cierto?, ser una tecnología mucho más confiable cuando hablamos de trabajar en terreno. Los aptámeros en general se realizan a partir de una metodología que se llama SELEX, donde yo tengo una secuencia random, tengo una secuencia de partidores, y esto yo hago interacciones con la molécula target que yo quiero encontrar. Entonces, a partir de miles de millones de secuencias distintas, yo voy seleccionando aquella que se une específicamente a lo que yo necesito buscar. Por ejemplo, para el desarrollo del aptámero para clorpirifos, todos estos millones de moléculas se unían, se jugaban con clorpirifos y después se iban seleccionando aquellas que se iban uniendo. Cada vez vamos aumentando más la estrictez del sistema para que la unión sea más compleja y vamos seleccionando aquellas que se unen con mayor afinidad. Como expliqué anteriormente, hay estructuras básicas, por ejemplo el hairpin o el tail, que es lo que permite la interacción. Estas estructuras, como se ve un poquito acá en la imagen, son las que interaccionan con la molécula que yo estoy obteniendo. Lo importante es que una vez que yo ya tengo la secuencia, es mucho más sencillo tener el aptámero, porque simplemente envío a sintetizar esta secuencia. De esta forma, uniendo estos dos mundos, nosotros llegamos a un proyecto que está enfocado a detectar los contaminantes alimentarios a través de detección de procesamiento digital de señales ópticas emitidos por estos nanosensores. ¿Qué es lo que hemos realizado? Nosotros, si vemos acá, vemos una placa donde está la fluorescencia, acá algunas en verde, otras en roja, pero lo que seguimos en general es intensidad de fluorescencia. Esa intensidad de fluorescencia se asocia a lo que le explicaba anteriormente, donde vamos a decir que vamos a seguir esta intensidad de fluorescencia porque nos indica la presencia, la cantidad de un distinto tipo de molécula que estamos siguiendo. Para eso se selecciona, en este caso muestro un sector de esta placa donde se incorporan los controles internos para poder, ¿cierto?, ver que la imagen tengo una capacidad de analizar estadísticamente si la señal es distinguible del fondo, si la señal que emite el nanobiosensor es distinguible de aquella que emite el nanobiosensor en presencia o ausencia de su analito.
Y para esto, por herramienta de imagenología, se separan los canales, los famosos canales RGB. Normalmente cuando nosotros hablamos de imágenes son básicamente tres canales, son tres colores que se unen y cuya combinación genera los distintos colores que nosotros estamos viendo. Estos canales son el rojo, el verde y el azul. Y los separamos dependiendo de, como le explicaba, si tenemos un sensor que trabaja en color verde, trabajo con el color verde. Si tenemos un sensor que trabaja en color rojo, trabajo en color rojo. Esa intensidad yo la convierto en un número, y esa variación que veo de intensidad yo la puedo convertir, por ejemplo, en una capacidad de detectar la presencia. En este caso vemos arriba está detectando plomo, y acá abajo se está detectando porfirio. Entonces, como le explicaba anteriormente, para la detección de contaminantes orgánicos hemos trabajado en el desarrollo de nanosensores, aptasensores nanofotónicos, donde un aptámero es el que reconoce la molécula y este a su vez está unido a la nanopartícula. Este sistema está compuesto por la nanopartícula propiamente tal, la secuencia que es el aptámero, una secuencia complementaria que se une a la secuencia del aptámero, que a su vez tiene una molécula pagadora, y que, como vemos acá, esa molécula pagadora va a ir absorbiendo la fluorescencia de la nanopartícula cuando ésta es excitada. Y en presencia del contaminante, en este caso estamos mostrando un retardante de llama, ¿ya? En presencia de este contaminante, él va a desplazar al apagador, a interaccionar con el aptámero, que es el que está acá en rojo, ¿cierto? Se desplaza este apagador, y como el apagador ya no está en las cercanías de la nanopartícula, esta puede emitir fluorescencia sin ningún problema. Y esto es muy importante porque como proceso es rápido, o sea, cuando hablamos de detección de contaminantes en agua, estamos hablando de procesos que pueden llevar incluso en tener una respuesta meses desde el momento en que se colecta la muestra hasta que llega al laboratorio, que es procesada, que se tiene la respuesta y que se envía a la... Si tenemos esta respuesta rápida, el terreno, estamos hablando de no más de un par de horas, es ultrasensible, como hablaba, estamos detectando concentración en el rango del partes por billón, tiene la factibilidad de ser usada en terreno por las condiciones en las que estamos trabajando, permite, cierto, ser un multisensor si trabajamos con distintos colores o el mismo color y distintos aptámeros, y por lo tanto de generar la detección de diversos tipos de moléculas. Ahora, un punto importante para llevar esto a la factibilidad, lo que explicaba antes, es que incorporar el proceso de imagenología en esto. Normalmente tenemos que el proceso que lleva a cabo esto implica la necesidad de un fluorímetro para ver cierto en la fluorescencia. Pero si estos cambios de fluorescencia nosotros los vamos siguiendo en una imagen, esto lo podemos realizar una detección a través de una foto en el celular, como mostré anteriormente, una aplicación que produce esta separación de los canales y la cuantificación de la intensidad, permitiéndonos entregar un resultado como la presencia del contaminante. Es así, nosotros hemos trabajado en este momento en pasar en esta etapa de detectar con fluorímetro, detectar con imagen, donde hemos trabajado las distintas condiciones que permiten que haya una señal robusta. Son las condiciones de pH, de temperatura, la fuerza iónica, las proporciones de estos componentes del sistema, ya, entre otras. También trabajamos en el tema de cómo la fluorescencia se ve afectada para que el proceso de fluorescencia por ejemplo, si estamos viendo que se prende, no sea porque haya un tema del pH o de temperatura medioambiental, el volumen de muestra que se trabaja para tener una señal que sea cuantificable, ¿ya? Y también sobre la imagen propiamente tal, hemos visto cuál es el material que tenemos que trabajar, el tipo de microreactor, el tipo de quantum dot, y bueno, entre otras, ¿cierto?, que nos permitan tener una señal que sea cuantificable y que tenga una diferenciación estadísticamente significativa para tener certeza de lo que yo estoy midiendo. Esto nos ha llevado, ¿cierto?, a detectar esto por imagenología. Ahora,
Importante, yo les comento algo en esta etapa, cuando hablamos de los resultados, no hemos mostrado muchos resultados, porque como esta tecnología en general es susceptible de patentamiento y licenciamiento, uno tiene que reservar ciertas informaciones, pero el procedimiento en general los voy mostrando porque es súper fácil de seguir en varias publicaciones. Entonces, para dar un ejemplo de cómo se fue avanzando, en la primera etapa nosotros trabajábamos para la detección y, por ejemplo, sobre los 5000 de diferencia de las unidades de fluorescencia relativa, teníamos que éramos capaces de detectar algo. En este caso, vemos que a los 50 partes por billón de clorpirifo, yo soy capaz de detectar su presencia. Ahora, importante, esto, como les expliqué, es una primera etapa, no estamos en el proceso de que hubo una extracción orgánica ni nada por el estilo. Nosotros trabajamos directamente con agua, donde se agregaba la concentración conocida de clorpirifo, del estándar de clorpirifo, y es lo que se seguía. ¿Por qué les comento esto? Porque uno de los puntos importantes de por qué se realiza esta extracción orgánica es aumentar la sensibilidad. Entonces, en este caso estamos trabajando directamente, por ejemplo, con 300 microlitros de agua para detectar la presencia de clorpirifo en esos 300 microlitros de agua. 300 microlitros de agua, para quien no está acostumbrado, son cerca de 6 gotas de agua. Entonces, hemos evolucionado a un sistema que nos permite ser más sensibles. Hasta el momento estamos detectando concentraciones de clorpirifos en orden de una parte por billón, perdón, adelante, donde el sistema ya está saturado. Y esto, insisto, con una significancia estadística que nos entregan los controles internos presentes en la muestra. Entonces, para ir cerrando un poco el tema, lo que hemos logrado hasta ahora es tener un sistema que me permite detectar directamente la presencia de clorpirifo, trabajando con bajos volúmenes. Tenemos una respuesta entre los 30 minutos a las 2 horas, dependiendo de la metodología que utilizando. Podemos tener múltiples muestras, como mostraba yo en la foto anterior, es una placa de 96 pocillos. Entonces, contando los controles internos, yo podría estar siguiendo 90 muestras distintas de agua para poder cuantificar ya en poco tiempo. Entonces, para finalizar, ¿cierto? Quisiera agradecer a tanto a las personas que nos invitaron como al grupo al team de nanobiosensores, donde explicaba anteriormente, trabajamos en distintos temas, tanto elementos trazas en alimentos como antibióticos, micotoxinas, estamos evolucionando otros tipos de contaminantes, la detección de patógenos, detección de metales pesados y detección de contaminantes orgánicos persistentes. Y bueno, también agradecer a la doctora Alison Astubia, que nos ayudó en sus fluorímetros, al proyecto postdoctorado que estoy desarrollando, al programa PAI, que es el proyecto del doctor Pablo Coelho, que nos está apoyando, el proyecto Corfo del doctor Patricio Villarzún, y bueno, en general aquí agradecimiento a todo el team de nanobiosensores, doctor Patricio Villarzún, que es el líder de nuestro laboratorio, que él habla. Agradecer, ciertos a la doctora Carla Pozo, que es mi contraparte en el proyecto postdoctorado, y al doctor Pablo Coelho, que es nuestro especialista en optoelectrónica. No, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Personalmente encuentro que es un tema súper atractivo, con mucha aplicabilidad, pero que puede ser complejo de entender la parte como técnica. Tenemos algunas preguntas en el chat y después yo igual tengo algunas preguntas que me gustaría realizarte. Okay. Voy a dejar de compartir para poder ver el... Ya, sí, ningún problema. Mira, la primera pregunta que tenemos es de Judith Vergara, quien indica si es que se pueden utilizar los quantum dots en empaques de alimentos para detectar alimentos que estén descompuestos o contaminados, por ejemplo. Es una de las aristas que nosotros hemos querido abordar, el desarrollo de empaques inteligentes, justamente para abordar la presencia, en este caso ella está hablando de
de moléculas que se liberan cuando el alimento se descompone, ¿cierto? Entonces, ¿de qué es posible? Sí. ¿Qué es lo importante? Tiene que ver el material que contiene esto. Porque lo ideal es que cuando hablamos de un material inteligente, para generar este empaque, es que permita una fluidez de la molécula a detectar, pero que el sensor no sea parte de, no escape hacia el alimento. Entonces, ¿es posible? Sí es posible. O sea, básicamente, estando la molécula receptora, es súper fácil seguir cualquiera de las cosas. Ahora ahí ya entra otro punto que tiene que ver con que yo necesito un material donde mantenga este sensor atrapado, pero a su vez una interacción con el medio ambiente que lo rodea, que sería el medio ambiente de la bolsa. Claro, y eso sería la parte más compleja. En el fondo, permitir la interacción, pero que no se mezcle con el alimento. Sí, tienes toda la razón. Claro. Roberto Elizondo pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de interacción entre el aptámero y la molécula de interés? ¿Son uniones lábiles? Son es muy similar en general a los reconocimientos por ejemplo, de las enzimas. Tiene que ver Ya. con que se genera un sitio de reconocimiento que tiene múltiples interacciones débiles. Estas múltiples interacciones débiles es lo que le da la especificidad. De hecho, hay muchos estudios que muestran que el aptámero es capaz de diferenciar entre una molécula, no fue el nombre, entre estereoisómeros. Porque tiene que ver con esta capacidad de reconocimiento de la estructura molecular. Ese reconocimiento de estructura molecular normalmente son múltiples interacciones débiles. Perfecto. Roberto también nos pregunta, ¿es posible generar un biosensor específico para moléculas radioactivas? Por ejemplo, si se desea detectar colorimétricamente la concentración de glucosa marcada con tritrio. Ya. Cuando uno, es que yo creo que tiene que ver con un tema, porque cuando uno trabaja con la glucosa marcada con tritio, está usando el tritio como Marcador. señal de seguimiento. Y el punto de esas señales de seguimiento que son muy buenas en el sentido de que son muy sensibles pero poco resolutivas. ¿Cierto? Yo puedo saber dónde están, pero cuánto hay es complicado porque si lo vemos de cierta forma es como cuando yo utilizo una imagen y aumento mucho la exposición. Cuesta diferenciar. Ahora, si lo vemos, por ejemplo, con la radiación como contaminación, también es otro concepto. Si bien estas moléculas pueden interactuar, por ejemplo, el quantum dot, si la radiación que se genera tiene rango para activar el quantum dot, se puede utilizar. Estamos hablando de un bioreceptor que reaccione con la molécula de glucosa, o sea, se puede realizar, hay aptámeros para la unión con glucosa. Ahí está dentro, como decía, hay una combinación entre la nanopartícula o la nanopelícula que se puede utilizar, que depende de lo que yo quiera hacer, necesito ciertas características, el bioreceptor que voy a usar. Se puede hacer, pero todo tiene que tener un enfoque con respecto a qué voy a seguir y dónde lo voy a seguir. Para que se haga una idea súper clara, yo siempre hablo de que la nanotecnología como tal es una herramienta. Entonces, para elegir una herramienta yo tengo que saber bien qué voy a trabajar y qué es lo que debo hacer. De ahí se pueden hacer muchas cosas. Eso. Tenemos también a Mauricio Urbina, nos pregunta, parece que en relación a una de las gráficas que mostraste, ¿por qué ¿Mm? no se ve una relación concentración dependiente con el color PIFOS? Ya. Básicamente estamos en una etapa donde esa concentración, donde esa señal está dentro del rango del límite de detección de la imagen, pero no del límite de cuantificación. Ustedes recuerdan un poco de química analítica, nosotros tenemos que el límite de detección tiene que sobrepasar el ruido de fondo para decir, ¿sabes qué? Esta señal es detectable. Pero tiene que sobrepasar muchas más veces esa señal para decir, ¿sabe que la señal de aquí para arriba me permite cuantificar, me permite, ¿cierto?, tener esta detección con respecto a la concentración? Claro, en este momento nosotros estamos en esa etapa donde necesitamos pasar de la señal cuantificable, perdón, de la señal detectable a la cuantificable en presencia.
Y si ven los gráficos, de hecho yo lo que dejé como marca era el límite de cuantificación, perdón, de detección. Mostraba todas las señales de 1 ppb en adelante son detectables, pero el sistema está saturado ahí, tanto como el receptor, el nanobiosensor, como la capacidad que tiene mi sistema de transducción. Que si yo hago lo mismo, por ejemplo, con un fluorímetro, claro, yo tengo que esa señal es mucho más fácil de seguir porque la señal de fondo es mucho menor. Por lo tanto, el ruido al bajar me permite tener esta diferenciación. Entonces, eso tiene que ver con la etapa en la que estamos. Nosotros estamos avanzando, ¿cierto?, a buscar a que esto sea tenga una capacidad de detección. Por ejemplo, nosotros tenemos otros sistemas que realizamos el mismo procedimiento, me refiero a un nanobiosensor turn-on, pero que sí hay una relación con respecto a la concentración. Entonces, estamos en el rango donde vemos cambio de señal con respecto a la concentración. Aquí estamos en un sistema que está saturado todavía, tenemos que seguir avanzando en las proporciones o las temperaturas, ¿cierto?, que nos permitan hacer esa diferenciación. Perfecto. Yo, Mauricio, que quedo contento con la explicación. Me había saltado una pregunta, pido disculpas. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Allá. Roberto Elizondo dice que si en términos de costo, ¿cuál sería un estimado para la generación de un aptasensor que detecte citoquinas en comparación con un kit de ELISA, por ejemplo? Difícil porque de nuevo tengo que saber bien cómo es las proporciones y las cantidades y todo para la detección del kit o sea, para la detección de citoquinas. No podría yo extrapolar directamente, sabes que va a costar similar, 2 veces más, 3 veces más, o 2 veces menos, 3 veces menos. En general, si puedo hablar que hay estudios que muestran que este tipo de nanobiosensores tiene un costo relativamente inferior a cuando trabajamos con detección con anticuerpos y otro tipo de fluoróforo. ¿Ya? Pero está así como en veremos, porque, insisto, como esto es una herramienta, la herramienta hay que elegirla a partir de las características propias de lo que yo quiero detectar. Va a depender mucho del contexto, ¿cierto?, en el que yo lo esté midiendo y del analito también. Claro. Ahora, pero un punto importante, nosotros realizamos las nanopartículas y eso, claro, nos abarata mucho el costo de producción, en el sentido de que este tipo de nanopartículas, no sé, 500 miligramos, está dentro del rango de los 300 o 400 mil pesos. Ya. Ahora, con esos 500 miligramos, yo te puedo decir, trabajé como 2 años seguidos. Ya, o sea, es Entonces, mucho. claro, las Ya. imágenes que ustedes están viendo, estamos en el rango de microgramos de nanopartículas. Perfecto. Y eso es un punto interesante lo que menciona Víctor, que ustedes sintetizan entonces sus propias nanopartículas. Exacto, como mostraba ahí, las nanopartículas que nosotros utilizamos están a base de una metodología que está patentada por allá del 2012 del laboratorio Amigo, de donde vengo. Ya. Ya, perfecto. Tenemos otras preguntas, comentarios bueno, Maggie Sánchez dice, muchas felicidades, Víctor, excelentes charlas y manda saludos también. Judith también había hecho un comentario de que le parecía muy interesante la exposición. Tiene una pregunta. Dice, por un biopolímero, por ejemplo, PLA como empaque, ¿se puede atrapar en el método electrospinning? A ver, si más no me equivoco, con el electrospinning y PLA, creo que el bolsillo es cerca de 100 nanómetros que se genera. Porque el punto está en el bolsillo que se genera y te permite retener la nanopartícula. Para tener una idea, esta nanopartícula que estamos utilizando tiene un tamaño de 5 nanómetros de diámetro. Es bien pequeña. Claro, cuando nosotros agregamos el aptámero como tal y el apagador como tal, este aumento de diámetro llega al, a ver, 2, podríamos hablar que el nanobiosensor completo de un diámetro de unos 30 40 nanómetros. Entonces, si yo tengo que es un bolsillo que más allá de los, por ejemplo, 50 nanómetros que se produzca, es probable que no se atrape, a menos, ¿cierto?, que yo a su vez trabaje con un polímero al que pueda unir la nanopartícula.
Entonces ahí ya el tema no está que es un tema de confinamiento por espacio, sino que también hay un tema de interacción con la nanopartícula y eso me permite mantenerla estable dentro de ese polímero. Perfecto. Esperamos, Judith, que se haya respondido tu pregunta. Dice que sí. Muchas gracias. Y tenemos a Marjorie que pregunta si existe un límite en el tamaño de los analitos para la síntesis del aptámero. A ver, límite como tal no. Porque, por ejemplo, tiene que ver con el tema del aptámero. Cuando hablamos del desarrollo de aptámero, en general, tenemos que una molécula de por lo menos 20 bases a más o menos 100 bases, incluso puede ser uno un poquito más grande. Entonces, ese tamaño, ya pensándolo de cierta forma, es lo que yo tengo como límite y a lo que se va a unir. El punto está en que si yo trabajo, por ejemplo, con una célula, el aptámero que yo voy a estar seleccionando, claro, no se va a unir a la célula completa, pero se va a unir a zonas específicas de la célula. Entonces el tamaño como tal lo da la zona de interacción que yo estoy buscando. Si trabajo, por ejemplo, con una proteína gigante, ¿ya? Claro, yo voy a tener que él no se va a unir a toda la proteína, pero sí se va a unir a una zona específica de la proteína que, por ejemplo, en el N-terminal, yo tengo un cierto característica que le da una estructura helicoidal y que esa tiene un tamaño definido y tiene aminoácidos definidos. Bueno, yo puedo trabajar solamente con esa estructura, generar aptámeros, y después ese aptámero, después de varios distintos tipos de selecciones, es como ya otra tarde hablando, pero podría generar un aptámero para ese espacio que después funcione para la proteína gigante. Eso con Roberto, respecto al tamaño. Roberto tiene una pregunta. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Sí, hola. Sí, hola Víctor, muchas gracias por tu presentación. Súper, como te comentaba Karina, súper atractiva, para mí súper novedoso porque obviamente no todos tenemos las capacidades para hacer este tipo de herramientas que se desarrollan, así que me parece que tiene una aplicabilidad y una transversalidad súper amplia en el campo de la investigación. Y por eso también hice varias preguntas en el chat y todavía tengo algunas más, pero mira, por ejemplo, dentro de mi problemática, siempre nosotros queremos o necesitamos detectar citoquina en una mezcla compleja que puede ser, por ejemplo, suero. Pero muchas veces los modelos de estudios que nosotros utilizamos, la obtención de grandes cantidades es muy difícil, por lo tanto uno obtiene muy poco. Entonces, en base a eso, si uno diseñara un aptasensor, pero con la intención de detectar varias moléculas en ese pequeño volumen de muestra que yo obtengo, yo puedo hacer una mezcla de aptasensores que emitan, ponte tú, colorimétricamente, fluorescentemente, a distintas longitudes de ondas para detectar así simultáneamente. Exactamente. Se Puedes puede tener, hacer. por ejemplo, una nanopartícula que emita en verde, otra en amarillo y otra en roja. Cada una con un aptámero distinto. Y si ese aptámero es capaz de unirse específicamente a un tipo de citoquina que es distinta a las otras que se están uniendo a las otras, tú las puedes diferenciar dentro de la misma medición, porque simplemente vas cambiando la longitud de onda de lectura. Es más, de hecho, otro tema que tiene que ver con la detección, pero también si tú estás trabajando, por ejemplo, quieres purificar, ¿cierto? Existen las columnas de afinidad para purificar, etcétera. Hoy en día tú tienes que este aptámero, si lo unes, por ejemplo, a una nanopartícula magnética, atrapas la molécula que quieres y después con un imán lo pones en el recipiente y vas purificando la molécula desde su medio ambiente. Claro, eso tiene como para aplicación para, por ejemplo, aislamiento de células, similar a lo que uno utiliza como partículas magnéticas para aislar células en kit comercial, ¿no? Como te entendí lo último, pero magnéticas con comerciales dices tú, ¿cierto? Claro. Claro, es el mismo concepto. El punto está en que el bioreceptor, en este caso el aptámero, si tú tienes que tiene una afinidad alta, va a ser capaz de retenerlo. Súper, muchas gracias, Víctor. Súper interesante la charla y me parece que vamos a seguir conversando porque creo que hay varias cosas que me gustaría hacer y si ustedes tienen las posibilidades de hacerlo, sería pero ideal trabajar en conjunto. Por supuesto.
nosotros siempre estamos llanos a participar. Quiero decirle solamente a quienes nos están escuchando que sus micrófonos están habilitados, por lo que si alguien quiere hacer una pregunta en este momento de forma verbal, puede presionar el botón que está de levantar la mano y nosotros le damos la palabra. Víctor, yo quiero aprovechar de hacerte esta pregunta, que son dos preguntas en verdad las que tengo. La primera, con respecto a este protocolo que tú mencionaste, Selex, que era para seleccionar en el fondo, ¿cierto?, las secuencias no peptídicas, ¿verdad? Para seleccionar el aptámero que usar. Exacto. Ese proceso se hace, por ejemplo, primero in sílico, es una mezcla de algo in sílico con manos en la masa realmente, ¿cómo lo hacen? Mira, hasta el momento se ha intentado que haya un paso in sílico, que se ha intentado porque de hecho hay muchos papers y en un momento hubo una base de datos. El punto es que para hacerlo in sílico tú primero tienes que tener una base de datos que te permita relacionar una estructura a la interacción con algo, ¿cierto? Uh-huh. Como estas estructuras son tan variadas y como de cierta forma se disparó a tantas cosas distintas, todavía no está esa base de datos como tal, con todas las necesidades de corroboración, ¿cierto? De limpieza de la base de datos, etcétera. No están, por ejemplo, yo cuando trabajo con proteínas es súper sencillo. En sentido porque hay muchas proteínas que se conocen su estabilidad en esto y lo otro, y por eso trabajan in silico con proteínas, una base de datos bien potente. Es una de las cosas que faltan en el tema de los aptámeros para hacer este paso más rápido. Ahora, como tal, es un ensayo donde tú empiezas a seleccionar, son varias veces. Si lo vemos de cierta forma, cuando tú partes de cero, para obtener el aptámero que estás buscando, podría pasar varias selecciones y dependiendo del tiempo disponible o la capacidad del laboratorio, en un año tú podrías tener varios aptámeros para la molécula que tú buscas. Ya, ahora, si tú comparas eso en lo que te demoras en obtener un anticuerpo nuevo por una molécula nueva, claramente es un improve. Estamos hablando de probablemente un año a algo que normalmente dura un par de años. Ya, entiendo. Y la última pregunta que quería hacerte era un poco, entiendo que como grupo ustedes tienen sus moléculas de interés. En este caso están muy fuertemente con el tema medioambiental. Pero, por ejemplo, como grupo de laboratorio, ¿también están abiertos a que alguien que trabaje, ¿cierto?, con otros compuestos u otros analitos vaya donde ustedes y les diga, por ejemplo, mira, yo quiero, como decía Roberto, a mí me interesa detectar esta molécula, ¿cómo podrían ustedes ayudarme o cómo podríamos hacer este trabajo en conjunto? Claro, mira, el único limitante que existe como tal el aptámero, el bioreceptor. Porque nosotros tenemos varios procesos estandarizados. Como te explicaba recién, no solamente trabajamos con esta fotónica, sino que también trabajamos con una colorimétrica. Entonces, como tal, esos procesos nosotros los tenemos ya bien adaptados, sabemos bien cómo funciona, etc. Pero tener el bioreceptor es otro concepto. Ese normalmente es como la limitante que tenemos hoy por hoy en esta tecnología. Que si tú me dices, no sé, quiero detectar una molécula, ya, ok. ¿Existe el bioreceptor? No. Claro, ahí ya es otro tema. Porque hay que construir el bioreceptor. Ya. Ahora, si nosotros hablamos, no sé, hay varios procesos de detección donde no necesitas, por ejemplo, el bioreceptor, sino que tú tienes el bioreceptor y nosotros le unimos la molécula, la nanopartícula, perdón, y ya tienes un sistema de detección. Si tú tienes, por ejemplo, un anticuerpo contra algo, ahí linker, ¿cierto? Le podemos unir las nanopartículas y ya tenemos el bioreceptor. Claro. Y eso es sería más rápido, más fácil. Mucho más factible de realizar, claro. Que partir de cero, básicamente largo, no tenemos... Sí, entiendo. Por eso es bueno pienso yo, esta pregunta, porque puede que mucha gente que no está escuchando, ¿cierto?, piense, tengo ganas de interaccionar con este grupo, pero saber en el fondo cuáles son las capacidades y factibilidades. Jaime. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, hola. Sí, escuchamos. Hola, muchas gracias por tu presentación, muy, muy interesante. Mira, mi pregunta, bueno, como estoy de acuerdo con Roberto y Karina, hay mucha
que hay mucha aplicabilidad en varios campos, ¿ah? En mi parte, yo soy un poco más químico, entonces me enfoco en esa parte de la aplicación. Y hay tres áreas que se me ocurren y creo que podrían tener proyección. Una es que en química orgánica para el desarrollo de reacciones enantioselectivas, o sea, en una reacción en donde existe un catalizador que promueve la formación de un enantiómero con respecto al otro. Hay que cuantificar, para el desarrollo de esta reacción hay que cuantificarlo. Entonces, la cuantificación a veces es un tema, o sea, se hace y la gente lo hace, pero siempre ahí hay un nicho donde se podría, digamos, mejorar, ciertamente. Sobre todo cuando estos enantiómeros son difíciles de separar, etcétera. Entonces, la pregunta en general es, ¿hay algún límite del tamaño molecular o alguna restricción en la estructura, grupos funcionales, etcétera, de una molécula para que pueda ser detectada? No, mira, como explicaba hace poco, en general no tiene que ver con tanto con el tamaño o con estructura, porque de hecho los aptámeros la gracia que tienen es esa, que tú vas desde un ion solamente. De Ujú. hecho, si tú ahondas un poco en publicaciones, muestran que, para darte un ejemplo, un aptámero para detectar plomo, plomo más 2, no va a interaccionar con un calcio más 2 o con otro ion más 2. ¿Ya? Ya, Entonces, desde eso pequeño hasta una célula más grande, pero ese grande, insisto, es porque tú tienes un espacio donde interacciona. claro, Entonces, si lo vemos de cierta forma, la barrera de lo pequeño, hasta el momento por lo publicado, son los iones, y la barrera en lo grande, insisto, tiene que ver con que haya un espacio específico para unirse. ya, Entonces, el rango es súper amplio. ya, El punto perfecto, está en que, como explicaba también, o sea, si la molécula es tóxica, también es súper complejo generar un bioreceptor contra esa molécula. claro, Con esto tú puedes generar el bioreceptor por la molécula porque como tal, claro, tienes que trabajar en concentraciones donde permita, por ejemplo, para la polimerasa hacer el PCR, etcétera, porque es lo que se va a realizar. claro, Pero, pero tú tienes la posibilidad de hacer, por decirlo de cierta forma, hay un universo que se puede trabajar. claro. Porque también dos otras aplicaciones que está buscando, por ejemplo, en el tema de metabolómica para cuantificar metabolitos, que son moléculas pequeñas, es un temón en el tema de espectrometría de masa. O sea, si bien se hace y hay muchos grupos, porque Benjamin Cravath en Scripps, ellos tienen un grupo gigantesco en esto, pero igual hay un tema con con la detección de metabolitos pequeños. Y yo Claro, creo que por ahí podría ser una aplicabilidad. Y un poco claro, más por el lado que yo estoy haciendo. Nosotros tratamos de purificar productos naturales. Y el tema de productos naturales es que la purificación es un es muy proceso. tediosa, es muy tediosa y es muy lenta y disminuye el rendimiento mucho. Entonces, cuando tú mencionaste en algún momento de poder, porque tú dijiste que se podría, digamos, separar, o sea, el aptasensor interacciona con un producto natural, por ejemplo, específico, y después se extrae eso con un imán, por ejemplo, se puede enriquecer. O sea, y después, digamos, se separa el aptasensor del producto natural. Yo creo que eso es, no sé si se ha hecho, pero si no se ha hecho, definitivamente es algo que sería muy importante en el área de productos naturales. Mira, como tal, por ejemplo, este tipo de moléculas pequeñas, nosotros trabajamos en la detección de aflatoxina, una molécula, un metabolito secundario de hongo, ¿cierto? Una micotoxina y bien pequeña. Entonces, insiste en el tema mientras existe el aptámero, se puede hacer. Si no existe, se puede hacer una vez que el laboratorio, ¿cierto? Tenga las condiciones para generarlo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta que haya quedado en el tintero. Si no, está mi correo presente.
Sí, eso sería bueno, ¿cierto? Dar si quieres escribir también en el chat tu correo, Víctor, para que todos podamos verlo. Eso. Y Judith está pidiendo el correo también. Bueno, queremos también recordar a nuestra audiencia de que esta charla fue grabada y que esperamos prontamente, con la autorización de nuestros expositores, poder subir esta charla a nuestra página web, ya que próximamente vamos a estrenar. Excelente. Víctor, quiero agradecerte muchísimo por haber participado en esta instancia. Tu temática es sumamente interesante, tiene mucha aplicabilidad y espero que también te haya servido a ti para que nuevos contactos aparezcan y se puedan hacer quizás colaboraciones sumamente interesantes. Claro, mira, yo agradecer la invitación. Igual el tema de visibilidad es súper importante para generar nuevas redes. Sí, ser sincero, si no puedo ser yo, hay un grupo de trabajo que puede ser parte de otros proyectos, así que no hay problema en eso. Siempre nos podemos ordenar y acomodar. ¿Ya? Perfecto. Así Muchas que, gracias, Víctor. Y agradecemos, por supuesto, a quienes nos han acompañado hasta esta hora. Invitarlos para las próximas charlas en 15 días más y que todos tengan un buen término de semana. Un abrazo, muchas gracias a todos. muchas gracias a todos, gracias por su paciencia y espero que nos veamos en otras oportunidades. Chao, Así es. Karina, chao a todos. Chao, que estén bien.